Pero entramos en vivo en unos segundos. Y yo inicio comentando. Ok. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde se encuentre. Le agradecemos mucho su participación a todas y todos por este segundo día del evento de la Jornada de Estudios Chinos, que está reunido a un gran grupo de ponentes que se presentarán el día de hoy. Agradecemos a todos y asimismo informarles que pueden, si desean, pueden compartir el live stream de Facebook para que más personas puedan llegar para poder conocer sobre las ponencias presentadas. Y también agradecerles que durante todo el momento de la ponencia mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para poder mantener una conexión estable y que al final de cada ponencia puedan alzar sus manos o escribir en el buzón de comentarios alguna duda o pregunta que tengan. Asimismo, agradecerles a los inscritos al evento. Dentro de breves se les enviará un link para que puedan llenar sus datos y así poderles contarlo como la asistencia, ya que para poder obtener una asistencia de participación necesitan haber asistido a los 3 días de la jornada. Y sin más que decir, ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Sumalave, director del Centro de Estudios Orientales. Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando en las diversas modalidades, tanto presencial como remotas. Estamos en el tránsito del retorno. Aquí estamos desde el Auditorio Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en mi calidad de director del Centro de Estudios Orientales. Continuamos con la jornada de estudios chinos y estoy muy contento porque tanto de manera presencial también como virtual, remota, tenemos a especialistas renombrados. Quiero empezar mencionando aquí la presencia del doctor José Antonio Cervera, actual director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, como también al doctor Ignacio Villagrán, profesor de la Universidad General Sarmiento, como de la Universidad de Buenos Aires, y también al investigador y profesor del Centro de Estudios Orientales y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Esteban Pulfuller, quienes en esta tarde van a presentar ponencias que sin duda son de alto nivel y va a permitir pues el desarrollo de estos estudios, ya que es nuestro interés. También estoy muy contento porque sé que estamos llegando a un público bastante amplio, no solamente peruano, sino también de otras latitudes, de otros países latinoamericanos que se han inscrito, que están participando constantemente de nuestras actividades. No olviden que mañana también tenemos, mañana no, el día jueves tenemos la actividad final de esta jornada de estudios chinos. Así que por favor pueden también compartir, como bien se les ha indicado, es que están a través de las redes, compartir para que puedan ampliar el espectro, el campo del conocimiento. Sin más, nuevamente muchísimas gracias. Julián, te dejo la palabra para que presentes al profesor Cervera. Ahí estás, Julián. Si no, ahí está. Y bueno, para iniciar esta jornada en la tarde tenemos la presencia del doctor José Antonio Cervera, director del Centro de Estudios de Asia y África, del Colegio de México, con la siguiente ponencia: el confucianismo y su influencia en la historia de China. Ahora le doy el pase al doctor para que pueda iniciar su presentación. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, es para mí un gran honor estar aquí con todos ustedes, aunque sea de manera virtual. Doy gracias al doctor Ricardo Sumalabia, el director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. Y bueno, me da mucho gusto ver ahí a personas conocidas, a amigos como Ignacio Villagrán. En fin, sé que tengo 50 minutos, así que voy a empezar ya. Vamos a ver, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, miren,
Yo les voy a hablar del confucianismo y su influencia en la historia de China. En realidad voy a hacer una historia del confucianismo, que es muy larga, es una presentación muy larga, que aunque no se lo crean, era más larga y la recorté, la estuve recortando hasta el día de ayer. Creo que pues para estar los 50 minutos, la mayor parte la voy a leer. O sea que ustedes van a poderlo leer conmigo. Como son cuestiones, pues hasta cierto punto complicadas, de filosofía, pues he creído que sería pues, mejor hacerlo así, ¿verdad? Bueno, vamos con ello. En primer lugar hay que hablar, para entender todo esto, porque básicamente la historia del confucianismo es prácticamente la historia de China, de algunos antecedentes históricos. Los primeros documentos escritos en China son de la dinastía Shang, siglos XVIII al XI antes de nuestra era, más o menos, huesos oraculares, caparazones de tortuga, textos adivinatorios. Y lo que es interesante es que aquí ya se empieza a ver la importancia del culto a los ancestros, que será lo que garantice la legitimidad del poder y establece los principios de la relación entre lo divino y lo humano. Después de mí va a hablar el doctor Ignacio Villagrán y les va a hablar básicamente de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿verdad? Bien, la primera deidad suprema es Shanti. Voy a leer algunos textos de algunos colegas, por ejemplo, Flora Botton, mi colega de mi centro y de otros especialistas, para poder entender mejor todos los conceptos. La deidad suprema de la dinastía Shang, Shanti, era tal vez un ancestro de los reyes y así se mantenía una relación estrecha entre lo humano y lo divino. Toda acción humana debía ser consultada y aprobada por los dioses y el universo se mantenía en armonía bajo la autoridad del Dios Supremo a través de un ritual complejo. El rey era también el sacerdote supremo del culto de su linaje y cualquier patriarca lo era del suyo. El rey tenía acceso al Dios Supremo, si bien necesitaba de especialistas, adivinos, chamanes, conocedores de los ritos y de la escritura. No se desarrolló una clase separada de sacerdotes que fungieran como mediadores con Dios, ni en el Estado ni en la familia. Es decir, el emperador durante milenios fue una especie, casi si quieren verlo así, sumo sacerdote imperial. Una de sus labores principales a lo largo del año era la realización de ritos de carácter cósmico. Tras la dinastía Shang llega la dinastía Zhou. Está dividida se suele dividir en varios periodos. Los que nos interesan son el periodo de primaveras y otoños y el de los reinos combatientes. Perdón, creo que hay personas por ahí que tienen particularmente David Navarro, que no sé quién es, y a lo mejor a otra persona que tiene abierto el micrófono. Muchas gracias, porque es que si no oigo ruidos y por ahí. Bien, esta es la época de los 5 clásicos, que son la base de la tradición china. No todos son de la misma época histórica y además cada uno de ellos contiene partes escritas en diferentes épocas. El libro de los cambios, el de los documentos, el de las odas, el de primaveras, anales de primavera y de otoño y el libro de los ritos o Li Ji. De ellos, el libro que más influiría en la filosofía china fue el libro de los cambios o de las mutaciones, el famoso I Ching. El I Ching era originalmente un manual de adivinación. A lo largo del tiempo fue objeto de un sinfín de comentarios que le atribuyeron un sentido filosófico. En la dinastía Zhou aparece el cielo como deidad suprema, el Qian en chino. Esto es muy importante porque esto es algo que, digamos, va a continuar a lo largo de toda la historia y la relación entre el cielo y el ser humano se convierte en un punto esencial de todo el pensamiento chino. Yo llegué a estas cuestiones por medio de la ciencia china. Y ahí, por ejemplo, la astronomía, Tianwen en chino, fue una de las ciencias más importantes en China debido a la relación entre el macrocosmos y el microcosmos que provenía en gran parte de sus ideas filosóficas ancestrales. El emperador era conocido como el hijo del cielo, seguramente muchos de ustedes habrán oído esta denominación, el Tianzi, el hijo del cielo, y en cualquier momento podía perder el mandato del cielo, el Tianmin. Así se legitimó el poder imperial durante milenios. Hay 2 momentos especialmente relevantes para la producción filosófica china. El periodo clásico, que es el final de la época de primaveras y otoños y periodo de los reinos combatientes, más o menos entre los siglos VI y III antes de nuestra era,
y el periodo de las dinastías Song y Ming, que es la época del neoconfucianismo, más o menos siglos XI a XVI de nuestra era. Empecemos con el confucianismo del periodo clásico. Básicamente esta conferencia se va a dividir en dos grandes partes, el confucianismo clásico y el neoconfucianismo. Bueno, el confucianismo, Rujia en chino, tiene grandes figuras, les voy a hablar sobre todo de los más famosos, ¿no? De Confucio, de Mencio y de Sun Tzu. Y este confucianismo, esta corriente, se preocupó sobre todo de la ética, de la vida del ser humano en sociedad, lo cual implica también la política, por supuesto. Vayamos con Confucio, el famosísimo Confucio, considerado el primero de lo que sería en China la tradición de los letrados, es decir, personas educadas que se ponían al servicio del Estado, ya sea como consejeros, administradores o maestros. El carácter laico de esos letrados hace que China, en contraste con otras sociedades asiáticas, tuviera una élite letrada, no sacerdotal, en las altas esferas del poder. El propio Confucio sirvió en puestos menores en su propio estado y viajó a otras partes de China buscando a un soberano ilustrado que le permitiera aplicar sus ideas sobre gobierno y moral. Su carrera política no tuvo el éxito esperado y por eso dedicó el resto de su vida a la enseñanza. Reunió a su alrededor jóvenes inteligentes a quienes impartía sus enseñanzas con la esperanza de que ellos algún día podrían encontrar maneras más prácticas de aplicarlas. Murió a los 73 años sin haber logrado más honores que el reconocimiento de sus discípulos, quienes se encargaron de difundir sus enseñanzas. A pesar de que después se le atribuyeron casi todos los libros clásicos, parece que solamente el Lui, conocido como las analectas o diálogos, solo ahí encontramos realmente sus ideas. La obra consiste en una recopilación que hicieron sus discípulos de algunas de sus enseñanzas. En las analectas no hay un método y son más bien conversaciones, a veces fragmentadas sin un mensaje preciso y relatos cortos de acontecimientos de la antigüedad o contemporáneos. En la filosofía de Confucio se pueden reconocer dos grandes preocupaciones. ¿Qué es un hombre de bien? ¿Y cómo se puede llevar a cabo un buen gobierno? Lo que Confucio pretende es transmitir el Tao. Este Tao es el camino, la vía, la dirección correcta de la vida humana. Después me voy a referir más en profundidad a este concepto que es fundamental para la filosofía china en general y para el confucianismo en particular. Para convertirse en un hombre sabio hay que seguir el Tao y para gobernar adecuadamente también hay que conocer el Tao. Confucio distingue entre el Junzi, se podría traducir como hombre noble, moralmente superior, hombre de bien, y el Xiaoren, que literalmente significa hombre pequeño, pero se refiere más bien al hombre vil, el dominado por sus instintos. El gobernante debe ser ejemplo de virtud, pero también sus propios asesores, las personas de las que se rodea para gobernar, deben ser probados por sus conocimientos y su conducta intachable. Deben ser un ejemplo para el pueblo. El ideal de esos hombres de bien es el Junzi. ¿Y cuál es la virtud más importante? ¿Qué virtudes debe tener una persona para ser Junzi? La más importante es Ren. ¿Cómo se puede traducir, cómo se puede entender Ren? Se suele traducir como benevolencia, como verdadera humanidad, como calidad humana, como sentido de lo humano. De hecho, ahí a la izquierda tienen el carácter y tiene como radical a la persona y aquí tiene al número 2, o sea, es la relación fundamental entre dos personas. Ren es ser bueno con los demás. También se puede considerar como compasión y como amor. Dos breves citas de las analectas. Fan Tzu preguntó qué es la humanidad, qué es el Ren. El maestro dijo, amar a los semejantes. Y Shongon preguntó a Confucio en qué consistía la benevolencia y Confucio le dijo, en no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Fíjense que aquí tenemos la regla de oro de la ética. De una forma negativa, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En el cristianismo está lo mismo, pero de forma positiva. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. A partir de aquí podría haber un debate muy largo, pero no hay tiempo. Sigo. Otras virtudes señaladas por Confucio son rectitud, propiedad, justicia, sinceridad, ser entero en la palabra,
Shong, lealtad, respeto a los demás. Shu, altruismo, ponerse en el lugar del otro. Un concepto fundamental del confucianismo es el de los ritos, li. No confundan este li de esta primera parte de la conferencia con el li del que voy a hablar en la segunda parte, que son caracteres distintos, pero se dicen igual. Bueno, con distinto tono, pero para nosotros, en fin. Como el soberano no usa la fuerza bruta para gobernar, lo que utiliza es el li, concepto que se suele traducir como ceremonial, ritual, reglas de conducta, costumbres, modales, son los ritos, ¿no? Cuando una sociedad se basa en el li, esto conduce a la armonía, he. La armonía es otro concepto fundamental de la filosofía china. Dos citas para ayudarnos a entender lo que es el li, el rito en China. Si ser verdaderamente humano significa estar en relación con los demás, recuerden el ren, la benevolencia, la verdadera humanidad, dicha relación es concebida desde una perspectiva ritual. En la mente de Confucio, el ren y el espíritu ritual son indisociables. Ambos términos, que son los más frecuentemente utilizados en los diálogos, en las analectas de Confucio, designan en realidad dos aspectos de una misma cosa, la visión de lo humano en Confucio. En definitiva, el rito li es el elemento articulador de las relaciones públicas y privadas en China desde principios de Zhou, hace más de 3000 años, hasta nuestros días. El rito aparece como la verdadera clave del sistema tradicional chino. Se remonta a la formación de esa sociedad y civilización y constituye probablemente su rasgo más característico. La noción clave del gobierno chino no es la del poder, sino la de la armonía ritual. Hoy en día el li sigue siendo muy importante en las relaciones humanas en China. Otro concepto fundamental del confucianismo, xiao, lo que se suele traducir como piedad filial. Una de las manifestaciones de la benevolencia o ren dentro de un contexto social y la convivencia en la comunidad humana es xiao, la piedad filial. El sistema económico chino basado en el cultivo de la tierra hacía necesaria la permanencia de toda la familia bajo el mismo techo y dio lugar a un sistema de familia complejo y bien organizado. El amor filial significa armonía entre las generaciones. La piedad filial, que aún puede considerarse vigente y significativa en grandes porciones del mundo sinizado, constituye en particular la base de la relación política entre príncipe y súbdito. Igual que el hijo responde con su piedad a la bondad de su padre, el súbdito o el ministro responde a la benevolencia de su príncipe con su lealtad. Aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto xiao es piedad filial o obediencia ciega? A principios del siglo XX, por ejemplo, algunas de las novelas más importantes que criticaron mucho la sociedad china, como las novelas de Ba Jin, por ejemplo, Jia, ¿no? Familia y por ahí, pues ahí se ve que el xiao prácticamente es obediencia ciega al padre o al abuelo, al patriarca, digamos, y por supuesto al emperador, ni qué decir. Bueno, esto no es propiamente de Confucio, pero creo que va bien, es posterior, hablar de las 5 relaciones humanas fundamentales. Padre-hijo, soberano-súbdito, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor y amigo-amigo. De esas 5, solo la última es igualitaria. Las otras 4 son jerárquicas. Digamos, el padre está por encima del hijo. El padre debe cuidar al hijo, pero el hijo le debe obediencia, le debe piedad filial al padre. Y así lo mismo ocurre con esposo y la esposa, con el hermano mayor y el hermano menor. Y bueno, esto también se relaciona con otro concepto muy importante del confucianismo, que es el de la rectificación de los nombres o chenmin. En la ética confuciana, todas las personas deben desempeñar su función social para mantener el orden. Una cita de las analectas de Confucio, que el soberano actúe como un soberano y el ministro como un ministro, que el padre actúe como un padre y el hijo como un hijo. Cada persona tiene que actuar de una manera determinada según le corresponda en su relación con el otro. Y por supuesto la actuación debe seguir siempre una forma ritual, se debe seguir el li. Y cada uno en la sociedad tiene que relacionarse con los demás según el papel que tiene en la sociedad y según la relación que tiene con
con las otras personas. Yo no me puedo comportar igual con mi padre, con mi hijo, con mi vecino, con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede forjar a un hombre superior, un jinse? Puesto que ser un hombre noble no depende de ser bien nacido. ¿De qué depende? Depende de la educación. Confucio creía que la educación era la clave de la virtud y lo que es más, que toda persona podía ser educada. Esto es fundamental, esto se ve a lo largo de toda la historia de China y hasta el día de hoy. Esta es una de las cosas que ha influido hasta el día de hoy. Vayamos con el siguiente gran autor, Mencio. Mencio en chino, vivió durante el periodo de los reinos combatientes, época de gran inestabilidad política y social y de incesantes guerras. Anduvo por varios estados tratando de que los gobernantes escucharan sus ideas y difundiendo las enseñanzas de Confucio, pero no le hicieron caso. Por eso se retiró de la vida activa y se dedicó a enseñar y a escribir. Su única obra es el libro de Mencio, escrito junto con sus discípulos realmente, compuesto por diálogos del propio Mencio con reyes, ministros, amigos y discípulos. Tuvo una gran influencia en la historia posterior del confucianismo, sobre todo durante el neoconfucianismo, que como digo va a ser la segunda parte de esta conferencia. Lo más famoso del pensamiento de Mencio es su afirmación de que el ser humano es bueno por naturaleza, es decir, la naturaleza humana, Xin en chino, es buena. Toda su filosofía gira en torno a esta idea. Lo que distingue al ser humano es su mente o corazón, Xin, que tiene la capacidad de pensar moralmente para así poder seguir una conducta donde las prioridades están bien establecidas. El corazón, tanto para Mencio como para los demás filósofos chinos, es tanto el centro de las emociones como del raciocinio. En la mente corazón, en el Xin, a mí me gusta más la palabra mente, la verdad. Digamos, la palabra Xin se traduce igual como mente, como corazón, pero tiene más bien que ver con la cuestión mental, por supuesto, y emocional, ¿no? En la mente de las personas hay 4 tendencias, 4 sentimientos naturales incipientes que son como semillas que germinarán siempre y cuando las circunstancias externas no impidan este desarrollo. El sentimiento de compasión, que es no soportar el sufrimiento de los demás, el sentimiento de vergüenza, darse cuenta de las limitaciones propias y sentir pudor, el sentimiento de cortesía o deferencia, base de las reglas de conducta, el li, bueno, ahora voy a llegar a eso, y el sentimiento de lo que está bien y lo que está mal, el juicio intuitivo de lo justo y lo injusto. Todo esto va a tener mucha influencia en el neoconfucianismo. Esas 4 semillas o tendencias naturales del corazón se convierten en las virtudes. El sentimiento de compasión se convierte en el ren, que se puede traducir como amor, como compasión, como humanidad, como benevolencia. El sentimiento de vergüenza lleva a la rectitud o justicia y el sentimiento de cortesía o deferencia lleva, por supuesto, a los ritos, al li. Y el sentimiento de lo que está bien o mal lleva a la sabiduría, shi. Por eso esas 4 semillas o brotes son las que diferencian al ser humano del animal y hacen que un ser humano sea de verdad humano. Esas son las virtudes fundamentales del confucianismo, consideradas sobre todo a partir de la época neoconfuciana, cuando Mencio ganó la batalla sobre Sun Tzu, del que les voy a hablar enseguida, ¿no? Ren y Li Chi, benevolencia, rectitud, ritos y sabiduría. A esas 4 muchas veces se le añade Xin, honradez, ser digno de confianza, para conformar lo que algunos consideran como las 5 virtudes esenciales del confucianismo. Mencio no niega que el comportamiento de muchas personas no es bueno, pero eso no quita que, según él, la naturaleza primigenia del ser humano sea buena. Esa bondad, esas 4 tendencias del corazón o de la mente, necesitan un ambiente propicio para manifestarse y desarrollarse. La educación es clave para hacer aflorar la bondad innata del ser humano, de nuevo. Como todos los filósofos de su época, Mencio se preocupa por las bases del buen gobierno. La obligación del gobernante es garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y tomar las medidas necesarias para lograrlo. Si un gobernante no actúa de manera benevolente, si no garantiza la vida a sus súbditos, Mencio
propone que el pueblo puede tomar medidas contra el gobernante y llega a justificar el tiranicidio. Vayamos con el tercer gran filósofo confuciano de la época clásica, Sun Tzu. Se sabe muy poco de su vida. Nació en el estado de Chao, situado en la parte central de China del Norte, y vivió hacia fines del periodo de los estados combatientes. Sun Tzu es el más hábil y brillante teórico del confucianismo de la época clásica y su obra representa el sistema más completo en la filosofía china de la antigüedad. De su obra no queda más que el libro que lleva su nombre, el libro de Sun Tzu, probablemente en su mayoría dictado por él, compilado por primera vez en el 77 o 76 antes de nuestra era. Consta de 32 capítulos, cada uno de los cuales es un ensayo teórico sobre un tema específico. Al sostener algunas ideas opuestas a las de Mencio, considerado como máximo exponente de la ortodoxia confuciana, le valió un menor reconocimiento que este último, sobre todo a partir de que los neoconfucianos tomaran las ideas de Mencio como ortodoxas y rechazaran las de Sun Tzu. A pesar de todo eso y de sus desacuerdos con Mencio, Sun Tzu no deja de ser un confuciano convencido. Para muchos estudiosos es el exponente del lado más realista del confucianismo, mientras Mencio representa una actitud más idealista. El desacuerdo principal de Sun Tzu con Mencio es sobre la naturaleza humana, a la que Mencio considera buena y Sun Tzu mala. Dice Sun Tzu, la naturaleza humana, Xin, es mala y su bondad es fruto de un esfuerzo consciente. Por naturaleza, el ser humano, desde que nace, ama su propio provecho y si siguiera este impulso habría contienda y arrebato y se perderían a la vez la cortesía y la deferencia. La maldad no es lo mismo que la maldad en términos cristianos, no es un pecado, es un desorden, una anarquía de sentimientos. Son sentimientos y deseos frustrados. Bueno, para poder entender la segunda parte, que es la parte del neoconfucianismo, hay que hablar brevemente de de otras escuelas del periodo clásico, sobre todo brevísimamente del taoísmo, que en realidad no es una escuela al estilo del confucianismo, sino que posteriormente se les metió en un mismo saco a varios autores, varias obras muy distintas entre sí, que se consideran taoístas. Los dos libros más famosos, más influyentes, fueron el Tao Te Ching de Lao Tzu, siglo VI antes de nuestra era aproximadamente, y el libro de Chuang Tzu. El taoísmo se ocupó sobre todo de la armonía del ser humano con todo lo que le rodea. A diferencia del confucianismo original, el taoísmo sí se preocupó por cuestiones cosmológicas, epistemológicas y ontológicas, en parte tratadas por el I Ching, o libro de los cambios, y por la escuela del Yin y el Yang. Influyó mucho en la medicina china. Hubo otras escuelas, como por ejemplo el moísmo, el legalismo. No puedo hablar más porque voy a referirme sobre todo del confucianismo. Lo que sí que es importante es considerar que tras siglos de desunión, finalmente Qin Shi Huang, quizá el emperador más famoso de la historia china o de los más famosos, ahí durante unos cuantos años, los breves años que duró su dinastía, él y su hijo, tuvo una enorme influencia el legalismo. Y sería durante la dinastía Han, que es de la cual creo que les va a hablar posteriormente mi colega Ignacio Villagrán, el confucianismo se convierte en filosofía de Estado. Posteriormente, fíjense que la dinastía Han dura más de 4 siglos. Posteriormente hay un periodo de desunión, de nuevo, entre el siglo III y el siglo VI de nuestra era, y es entonces cuando llega una doctrina filosófica y religiosa del exterior. ¿Cuál es? Por supuesto, el budismo. El budismo, que bueno, aunque llega en la dinastía Han, realmente cuando se implanta en China es en el periodo de desunión y cuando tiene más influencia es durante las dinastías siguientes, la dinastía Sui y Tang. El budismo daba respuesta a grandes interrogantes humanos que no respondían ni el confucianismo ni el taoísmo. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Un fragmento de las Analectas de Confucio dice, le preguntan, ¿no? Un discípulo le pregunta, bueno, primero sobre los espíritus y luego sobre la muerte. Y dice Confucio, mientras no sepa uno lo que es la vida, ¿cómo va a saber lo que es la muerte? O sea, de un plumazo, Confucio dice, ok, no sabemos, no me interesa.
es mucho más complejo que eso. Podríamos hablar aquí mucho, Sun Tzu se refiere a eso, pero aquí lo principal es que no fue prioritario ni para el confucianismo ni para el taoísmo. Y bueno, el budismo, como saben, aparte de ser una filosofía, una psicología, pues es también una religión, habla de la reencarnación y así, ¿no? El budismo supuso un reto para la filosofía china autóctona, particularmente para el confucianismo, que durante la dinastía Tang ya había quedado anquilosado. Por eso, hacia finales de Tang, y especialmente en Song, surgiría el gran movimiento filosófico de los siguientes siglos, el neoconfucianismo. Y aquí empieza la segunda parte de mi plática, que, bueno, yo creo que muchos que hablan del confucianismo se quedan en la primera parte, pero para mí bueno, aparte que he estudiado y he escrito sobre el neoconfucianismo, realmente el neoconfucianismo es el confucianismo en China de los últimos 10 siglos, si quieren. Es el confucianismo del siglo XI al siglo XX, ni más ni menos. Los primeros confucianos no se preocuparon demasiado por la cosmología o la ontología. Los taoístas y los budistas sí. En la dinastía Tang ya era común preguntarse por el principio de las cosas. Por eso los neoconfucianos desarrollaron temas como la cosmología, la ontología, también la epistemología e incluso la psicología. Para elaborar su cosmología, su metafísica y su epistemología, los neoconfucianos tomaron ideas procedentes del budismo, del taoísmo y de las concepciones cosmológicas ancestrales de la civilización china. El Tao, de nuevo, un concepto básico para los neoconfucianos. De hecho, ellos se conocían a sí mismos como la escuela del Tao, la Tao Sui. ¿Qué es el Tao? Se suele traducir como camino, vía, curso. Yo digo que Tao se traduce mejor al inglés con way, porque el way no solo es un camino, sino que también es la forma de hacer algo, ¿no? On my way. El Tao de los confucianos es el Tao del cielo, el Tien Tao. De ahí proviene el Tao del ser humano, el Ren Tao. Para ser sabio, para completarse como persona, para convertirse en Junzi, si quieren, uno debe seguir su Tao, su camino en el mundo. Si uno desarrolla su Tao, entonces puede entender el camino del cielo, el Tien Tao, y puede determinar el curso de los acontecimientos en el mundo. Ahí aparece la tríada, el cielo, la tierra y el ser humano en medio, y en esto los neoconfucianos se diferencian claramente de los taoístas. Los taoístas proponen el wu-wei, que significa actuar según la naturaleza, no afectarla. Para los confucianos, el ser humano tiene un lugar importante en el cosmos. Su participación es esencial para el buen funcionamiento de todo, no solo la tierra, sino incluso el cielo. Los propios neoconfucianos se llamaban a sí mismos como la escuela del Tao, Taoshi. Solo después se llamarían en chino al neoconfucianismo como la escuela del principio, Li Shui, que luego ahorita les hablo del Li. En chino se suele hablar de la escuela del Li de las dinastías Song y Ming. Así se conoce al neoconfucianismo en chino hoy, ¿no? Song, Ming, Li Shui. Dentro del neoconfucianismo hay dos grandes escuelas. Lo que se conoce como propiamente Li Shui, la escuela del principio, y la Xin Shui, la escuela de la mente. Dentro de la Li Shui hay varios autores, de los cuales les voy a hablar ahorita. Está en negrita Chu Xi, porque es el más importante. Chu Xi es el que hace, digamos, la fusión de todas las ideas de los neoconfucianos anteriores, de la escuela del principio, y logra pues crear la doctrina ortodoxa del confucianismo hasta el siglo XX. Pero también está la escuela de la mente con estos autores, sobre todo Wang Yamin, importantísimo, que será el último autor del que les voy a hablar. Bueno, ¿cuáles son las ideas más influyentes en el neoconfucianismo? Esta corriente basó su cosmovisión en ideas ancestrales que habían tenido anteriormente una gran influencia en el taoísmo, como el I Ching, que ya les he dicho, el libro de los cambios, uno de los 5 libros clásicos de la filosofía china, el Yang y el Yin, y los 5 elementos o procesos, los Uxing, agua, fuego, madera, metal y tierra. Además del libro de los cambios, los neoconfucianos dieron mucha importancia a dos pequeños tratados que formaban parte del libro de los ritos. El Ta-Sui, gran conocimiento, y el Chongyong, tratado del medio. Por cierto,
unos segundos para pedir perdón a los que sepan chino, a personas como Ignacio Villagrán, ya se habrá dado cuenta, no me ha dado tiempo, los caracteres chinos, en algunos casos he puesto caracteres simplificados y en otros sin simplificar, ya no me ha dado tiempo. En fin, es un detalle solo para los que sepan chino, ¿no? Bueno, estos dos textos, el Taso y el Chongyong, eran atribuidos a un discípulo y a un nieto de Confucio, aunque probablemente sean del siglo III o II antes de nuestra era. En el Taso se especifica claramente la forma de alcanzar el conocimiento. El Chongyong es más específico, hay aspectos de psicología. Se habla de las emociones y la naturaleza humana, por ejemplo. Además, como el cielo rige todas las cosas y se refleja en el ser humano, este debe ser bueno. Por eso se optó por la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. Los neoconfucianos, por tanto, optaron por seguir a Mencio y no a Sun Tzu en su idea sobre la bondad innata del hombre. Pero entonces, ¿cómo se explica la existencia del mal? Ahí entra la teoría de la doble naturaleza humana, de la que enseguida les voy a hablar. Bueno, a partir, sobre todo de Chuxi, se toman 4 libros que son las Analectas de Confucio, por supuesto, el libro de Mencio y estos dos que les he hablado, que les he dicho, el Taso y el Chongyong, como los 4 libros fundamentales del confucianismo, que serán los básicos, los ortodoxos, hasta el confucianismo del siglo XX. Primer autor que vamos a ver, Zhou Dui, tuvo un gran impacto en la historia de la filosofía china. Durante un tiempo fue maestro de los hermanos Chen y a partir de ellos su obra fue conocida por Chuxi, el cual consideraría a Zhou Dui como el primer gran filósofo de la dinastía Song del Norte. Se le puede considerar como el primero que elaboró un sistema metafísico en el confucianismo, tomando elementos del budismo y el taoísmo e integrando algunas ideas propiamente chinas como el yin y el yang. Su libro más importante, el Taiji Tu Shuo, comentario sobre el diagrama del Taiji, el diagrama del Taiji es esto, empieza con esta frase, Uji or Taiji, que bueno, aquí hay un debate, pero se podría traducir como el Uji es el Taiji. A diferencia de los taoístas, los confucianos consideran que el vacío, Uji, no es ontológicamente superior o anterior al ser, el Taiji. ¿Qué es el Taiji? Bueno, aquí, esto con franjas negras y blancas, esto es el Taiji, pero más comúnmente, seguro que ustedes han visto este símbolo ustedes saben, ¿no? El yin y el yang, vale, sí, pero este es el símbolo del Taiji, que aparece, por ejemplo, pues hasta en la bandera de Corea del Sur. Dice el texto, cuando el Taiji se mueve, produce el yang. Cuando se llega al extremo del movimiento se produce la quietud, el yin. Yin es quietud, la cual produce el yin. Cuando la quietud llega al extremo, de nuevo se vuelve al movimiento. Es decir, el Taiji se mueve y produce, al moverse y al quedarse quieto, produce el yang y el yin. El cambio del yang junto con el yin produce el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra, es decir, los 5 elementos o procesos. Y otra frase de este texto, que por cierto es una página y media, es cortísimo, creo que son 216 caracteres, es muy corto, dice, el camino del cielo forma al hombre, o lo masculino, el camino de la tierra forma a la mujer, que es una cita procedente del I Ching o libro de los cambios. La interacción de ambos principios, masculino y femenino, forma todo lo existente, las 10.000 cosas, Wang Wu. Bueno, esto que les he dicho aparece aquí, en el diagrama del Taiji, o sea, este es el Taiji, el yang, movimiento, el yin, quietud, los 5 elementos, y esta frase que proviene del I Ching, y al final las 10.000 cosas, digamos, se transforman y surgen, ¿no? En el Taiji Tu Shuo de Zhou Dui se encuentran estos 3 elementos, el I Ching, el yin y el yang, y los 5 elementos. Ese breve fragmento del inicio del Taiji Tu Shuo resume las concepciones cosmológicas chinas de los últimos 1000 años y sería una fuente de inspiración para toda la ciencia china hasta el siglo XX. Siguiente autor, Chan Cai. Para Chan Cai lo más importante es el Qi. Aquí, bueno, como es un carácter importante, lo he puesto carácter sin simplificar y simplificado. Todo su sistema de pensamiento gira en torno a este concepto, que a partir de él sería fundamental para todos los filósofos neoconfucianos. ¿Qué es el Qi?
El chi es lo que forma las cosas del mundo. Por tanto, se podría traducir como materia. También es energía. De hecho, este concepto ha llegado a Occidente a través de la medicina china. Si algunos de ustedes han ido a lo mejor a acupuntura, sabrán que la acupuntura se basa en los canales de energía del cuerpo humano. Eso es el chi. Es la energía que anima todo el cuerpo. El chi es la materia o energía que hay en todo el universo y que forma las cosas, y al mismo tiempo la energía dentro del cuerpo de los animales y de los seres humanos. Precisamente energía vital es la forma como traducen el concepto chi varios especialistas en filosofía china. En resumen, el chi es la materia o energía vital del universo y la energía que circula en el cuerpo humano y le da vida. Según Chan Tsai, el chi es el principio ontológico primordial, es la sustancia que forma todas las cosas del universo. Este chi tiene la capacidad de agregarse o formarse y de disgregarse. Cuando el chi se agrega, se forma la cosa. Y cuando se dispersa, muere o desaparece. En este último caso, la cosa simplemente se disuelve en el chi, pero el chi mismo no deja de existir. La muerte no significa ni la extinción ni la desaparición, sino solo la transformación del chi, que sigue existiendo siempre y es real. De esta forma, Chan Tsai se opone a los budistas, para los cuales el vacío es real. Bueno, de hecho, es lo único real. El budismo es una corriente filosófica profundamente idealista y las cosas pueden disolverse en la nada. Chan Tsai también habla de la naturaleza humana, siguiendo a Mencio, según el cual el ser humano es bueno por naturaleza. Bajo esta concepción de la naturaleza humana como buena, ¿cómo se explica el mal? Este es un gran problema. Chan Tsai dio una solución que seguirían los neoconfucianos posteriores. Según algunos autores actuales, fue prácticamente un cambio de paradigma, ¿no? Digamos que la doble naturaleza humana ya ahí quedaría hasta el siglo XX. Cuando se forma un ser humano, el chi se condensa y se forma el individuo. Ahí aparece el chi turbio, individual, que desconecta a esa persona de todo lo demás. Ese es el origen del mal. El ser humano, por tanto, tiene dos chi. El chi bueno y puro, eterno, que tiene la capacidad de relacionar todas las cosas con todo lo demás, y el chi turbio o malo, que proviene de la individualidad y que desaparece cuando el ser humano muere. El ser humano, por tanto, tiene dos naturalezas. Una naturaleza celeste, Tianxin, esencialmente buena, la de Mencio, que corresponde al chi puro, eterno, que nos ayuda a conectarnos y a entender la realidad. Aquí hay mucha influencia del budismo, por cierto. Y una naturaleza individual, psicofísica, que corresponde al chi turbio y es la que provoca diferencias en el talento o capacidad de las personas. Esta naturaleza individual es la que lleva al egoísmo y puede producir los peores deseos. El sabio debe ser capaz de hacer aflorar el chi más puro para que prevalezca sobre el chi turbio. La tarea del sabio, por tanto, será trabajar sobre la segunda naturaleza, la individual, para regresar mediante el autocultivo a la primera naturaleza, la universal. La vida moral, el camino del sabio, el camino espiritual en la vida, implica la transformación de su chi, cultivándolo y refinándolo al máximo. Esta teoría de la doble naturaleza humana, basada en un chi celeste puro y un chi individual turbio, permite mantener la idea de la bondad innata de los seres humanos y al mismo tiempo explicar la existencia del mal. Los hermanos Chen Hao y Chen Yi, fueron sobrinos de Chan Tsai y cuando eran pequeños estudiaron con Zhou Dui. Como se relacionaron directamente con los grandes filósofos de su tiempo, al haber formado a numerosos estudiantes, la filosofía de los dos hermanos sintetizó buena parte del pensamiento de la época y tuvo difusión entre los círculos intelectuales en toda China. De estos dos hermanos, para la filosofía el más influyente fue Chen Yi. Zhu Xi se vería muy influido por él, formando un sistema de pensamiento al que se le conoció precisamente como Escuela Chenchu. El gran concepto filosófico que desarrolló Chen Yi y que se convertiría en el más importante de la escuela ortodoxa neoconfuciana es el Li. ¿Qué es el Li? No confundan, por favor, este Li con el Li del que les he hablado antes del rito. Bueno, para que el Chi pueda formar las cosas de manera dinámica se necesita un principio. Ese es el Li. La traducción clásica para el término Li, tal como es entendido por los filósofos neoconfucianos, es principio. Otras posibles traducciones son patrón,
forma, modelos, razón. Hay autores que señalan que una buena concepción para el Li sería pensarlo como las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton o la relatividad general de Einstein, que es lo mismo, ¿no? Actúa relacionando todas las masas del universo, se podría entender como un Li cósmico. Resumiendo, el Li es el principio o patrón o ley, como las leyes científicas, o coherencia, que es otra palabra relativamente reciente que también se puede... Ha habido autores que dicen, bueno, Li se puede traducir como coherencia, según el cual todas las cosas se forman en el mundo de manera dinámica. El significado del Li para los confucianos está próximo al del Tao, como principio ontológico y metafísico de todo lo existente, y como el camino del sabio o vía espiritual que de forma ideal deben seguir los seres humanos para llegar a la sabiduría. La propia escuela neoconfuciana surgió como un grupo de letrados que buscaban el Tao, por eso ellos se conocían a sí mismos como la Tao Sui, la escuela del Tao, y solo después ya fue conocido como la escuela del Li de la dinastía Song Ming, como ya les he dicho, ¿no? Bien, para Chen Yi, el Li es a la vez uno y múltiple. Chen Yi usa esta palabra tanto para el principio de cada cosa como para el principio de todo el universo. Si todas las cosas tienen su principio o coherencia, su Li, resulta que el Li del ser humano es su naturaleza o Xin. Influido por su tío Chan Sai, según Chen Yi, en el ser humano hay la doble naturaleza. La naturaleza humana propiamente dicha, universal, la buena, la de mencio, y la naturaleza individual o talento, que puede ser buena o mala. La mente es la herramienta para conocer el mundo. ¿Cómo puede la mente conectarse con las cosas del mundo y hacer aflorar la verdadera naturaleza del ser humano? Para responder a esa pregunta, Chen Yi acudió al inicio del Ta Sui, o gran conocimiento, en lo que a partir de él se convertiría en uno de los fragmentos más famosos de toda la historia de la filosofía china. Para mí es lo máximo. O sea, la filosofía china, en este fragmento, se resume el corazón de la filosofía china. En la antigüedad, para hacer resplandecer la luz de la virtud por todo el universo, uno empezaba por ordenar su propio país. Para ordenar su propio país empezaba por regular su propia casa o familia. Para regular su propia casa empezaba por perfeccionarse a sí mismo, el autocultivo. Para perfeccionarse a sí mismo empezaba por rectificar la mente. Para rectificar la mente empezaba por hacer que su intención fuera auténtica. Para hacer que su intención fuera auténtica empezaba por desarrollar su conocimiento. Y desarrollaba su conocimiento examinando las cosas. ¿Se podría hacer una conferencia de 2 horas? No, se podría hacer un curso sobre esto. Pero bueno, aquí lo interesante es el final. El final, que se puede traducir como para desarrollar el conocimiento hay que examinar las cosas, o la extensión del conocimiento consiste en la investigación de las cosas. ¿Qué significa la investigación de las cosas? En China. Aquí tenemos el inicio de la epistemología china. Como elemento fundamental de su pensamiento ontológico es el Li, el examen de las cosas, o Gu, consistirá para Chen Yi en la investigación del principio. El proceso del Gu es principalmente una investigación de cuestiones morales, no una investigación experimental. Tras ser adoptado por Chuxi, esta investigación de las cosas Gu sería la base de la epistemología confuciana ortodoxa durante los siguientes siglos. Aunque muchos filósofos habían hablado de la investigación de las cosas, fue Chen Yi el primero que desarrolló este concepto como el entendimiento del Li, del principio. La síntesis de Chuxi. Bueno, Chuxi, que ya les digo que si se tuvieran que quedar con un nombre de todos estos neoconfucianos, sería este, Chuxi, tomó las siguientes concepciones: el concepto del Taiji de Chongdui, el Qi de Chansai y el Li de Chen Yi. Con su síntesis, la filosofía de Chuxi se convertiría en la corriente confuciana que se consideraría como ortodoxa hasta el siglo XX. Cuando Chuxi murió en 1200, sus seguidores, que se contaban por miles, nunca podrían haber imaginado que su maestro, que por entonces era uno más en el plural panorama del pensamiento de la dinastía Song, llegaría a convertirse en uno de los filósofos más importantes e influyentes de la historia de China, solo por detrás del maestro Confucio. Sería durante la dinastía Yuan cuando las doctrinas de Chuxi fueron elevadas al nivel más alto, al ser consideradas como la ortodoxia por el propio Estado imperial. Su pensamiento sería la base del currículo de los exámenes imperiales en China hasta el siglo XX. Chuxi retomó la concepción de Chansai sobre el Qi,
Al agregarse el chi, se forman las cosas y al disgregarse desaparecen. Para Chuxi, los dos, chi y li, son importantes. No hay li sin chi, ni hay chi sin li. Sin embargo, da una mayor importancia ontológica al li. Por eso se suele hablar de escuela Chenchu o de escuela del Li para la línea ortodoxa en el confucianismo desde el siglo XII hasta el siglo XX. Chuxi hizo más clara la conceptualización sobre el Li. Chen Li había llamado Li tanto al principio de cada una de las cosas del mundo como al principio ontológico de todo el universo. Chuxi tomó la teoría de Zhou Dui y llamó Taiji a la unión de todos los Li. Cada cosa tiene su Li, todos los Li se relacionan. El Taiji, por tanto, es el contenedor de todas las leyes o principios de las cosas. Es el Li del universo, es el principio ontológico de todo lo que existe. Si cada cosa tiene su principio, su Li, el ser humano también tiene un Li, que es su naturaleza humana. Es la naturaleza humana, su naturaleza, el Xin. En este sentido, sigue la conceptualización de Chen Yi. De la naturaleza humana se va hacia la ética y también hacia la epistemología. Chuxi sigue a Chen Yi en su conceptualización de la investigación de las cosas, Ge-U. Mediante el método Ge-U o investigación de las cosas, el sabio podía acceder al principio de todo lo existente. La labor del sabio es conocer los Li, los principios o patrones o leyes de todo lo que existe. Para Chuxi, los principios o Li de las cosas se encontraban ya en los libros antiguos, en las obras de Confucio y de Mencio, en las normas rituales de los antiguos reyes sabios, etc. Por eso, el método Ge-U no es conocimiento empírico, con un método inductivo-deductivo, como ocurre en la ciencia moderna. Se trata sobre todo de realizar una investigación textual en los libros clásicos. Bueno, ya voy terminando, no se me agobien. Después de la dinastía Song viene la Yuan y finalmente la Ming. La corriente del confucianismo de Chen Yi y Chuxi, la escuela Chenchu o escuela del principio, se convirtió en la ortodoxia durante la dinastía Yuan. Durante la dinastía Ming se desarrolló un ambiente intelectual en el que se criticaron las ideas de Chuxi. Ya en Song había habido pues, algún autor que había criticado a Chuxi, ¿no? Como Lu Xianshan, pero sobre todo fue en la dinastía Ming estas críticas y eso dio lugar a la escuela de la mente, cuyo autor fundamental, y con él voy a terminar, es Wang Yamin. Wang Yamin es considerado como el pensador más importante de la dinastía Ming y uno de los filósofos chinos más importantes de la historia. Su pensamiento dominó China en vida de su autor y durante el siguiente siglo y medio prácticamente sin rivales. Bueno, confío que todos ustedes han oído hablar de Confucio, Mencio, están muy importantes. Si quieren aprenderse el nombre de un neoconfucianismo, de un autor neoconfuciano, Chuxi. Si quieren aprenderse dos, Chuxi y Wang Yamin. Wang Yamin fue fundamental. Lo más famoso de la filosofía de Wang Yamin tiene que ver con la mente, con la unidad de la mente. La mente humana no es diferente de la mente del cielo. Aquí empezamos a ver cosas raras, porque realmente este filósofo tenía una filosofía muy mística. ¿Cuál es la consecuencia? El Li, o principio de las cosas, no hay que buscarlo fuera de uno mismo, en los libros antiguos, si quieren, por ejemplo, ¿no? Como proponía Chuxi, sino en la propia mente. Según Wang Yamin, es en la mente donde está el principio de las cosas y es ahí donde hay que buscarlo. ¿Qué es, por tanto, la investigación de las cosas o Ge-U para Wang Yamin? Igual que para Chuxi, Wang Yamin entiende la investigación de las cosas como la investigación del principio de todas las cosas. La diferencia es que, según Chuxi, para realizar esa investigación hay que ir a cada una de las cosas, tales como la piedad filial, la benevolencia, que es finalmente lo que les importa a los confucianos, ¿no? Ser mejor persona, las virtudes, no tenemos que olvidar eso. Investigar a fondo cada uno de esos conceptos, buscando, por ejemplo, en los libros clásicos. Por el contrario, al igualar el principio de cada una de las cosas con el principio de la mente, Wang Yamin pone énfasis en el conocimiento interno y se opone a la investigación enciclopédica. El Ge-U no implica una investigación de las cosas del mundo, sino de las cosas para mí. Es claro que este subjetivismo radical está fuertemente influido por el budismo. Wang Yamin enfatiza, por tanto, el conocimiento interno o innato. Este es otro de los grandes conceptos de Wang Yamin, el Lianzhi, conocimiento interno o conocimiento innato. Para Wang Yamin, el ser humano tiene la capacidad innata de conocer lo que es bueno.
De ahí proviene su teoría del conocimiento innato, que aparece porque el ser humano es uno con el cielo. La mente humana es una con la mente del cielo y eso le hace diferenciar lo bueno y lo malo. El conocimiento innato es un concepto importante de este autor. Influiría mucho en el desarrollo del confucianismo de los siguientes siglos. Y aquí llegamos a otro gran concepto. Si uno tiene la capacidad para conocer el bien, de manera natural le llevará a actuar bien. Aunque la investigación de las cosas o que sea algo interno, eso no lleva a la pasividad en el proceso para adquirir el conocimiento. Todo lo contrario. Así se llega a uno de los aspectos más famosos del pensamiento de Wang Yamin, la unión del conocimiento y la acción. La relación entre el conocimiento y la acción es fundamental en el pensamiento chino a lo largo de toda la historia, desde Confucio hasta Mao. Wang Yamin fue el primero que identificó los dos conceptos. Al equiparar el conocimiento y la acción fue un innovador. Para él, en el mero hecho de conocer, está implícita la acción y viceversa. Al actuar se conoce y al conocer se actúa. Pero como la mente humana es la mente del cielo, al conocer el ser humano lo hace moralmente y por eso también actúa moralmente. Esto tiene grandes implicaciones para la ética y para la educación. La importancia de la relación entre conocimiento y acción que hace Wang Yamin, la importancia de la relación entre conocimiento y acción hace que Wang Yamin tenga un papel importante en el campo de la educación. Él se consideró a sí mismo como un educador. Si la investigación de las cosas implica una búsqueda interior más que exterior, en la educación el papel del maestro es el de guiar a su alumno a encontrar lo que ya tiene dentro de su mente. Las ideas de Wang Yamin sobre la educación influyeron mucho en los intelectuales chinos de los siglos XIX y XX. Asimismo, su pensamiento gozaría de un enorme éxito en Corea y en Japón, llegando a tener un papel importante en la historia de este último país. O sea, influyó muchísimo en la historia de Japón a partir de 1868 durante la era Meiji. Acabo con esto. La consideración de que la mente humana, Renshin, no es diferente de la mente del cielo, Tianxin, lleva a una visión mística de la realidad. Si la investigación de las cosas se realiza dentro de la propia mente y por tanto el conocimiento es interno, el método para adquirir ese conocimiento es la intuición, no el método discursivo de la razón. A pesar de su fuerte misticismo, como buen confuciano, Wang Yamin es realista. En esto se separa del budismo, cuya ontología es profundamente idealista. El misticismo de Wang Yamin le lleva a manifestar la unidad del ser humano con todo lo que le rodea. Uno de sus libros, el Ta Sui Wen, Preguntas sobre el gran conocimiento, empieza de la siguiente forma. El gran hombre considera el cielo y la tierra y las 10.000 cosas como un solo cuerpo. Considera el mundo como una sola familia y el país como una sola persona. Y acabo con esta cita bellísima de Wang Yamin. La mente del sabio concibe el cielo, la tierra y los 10.000 seres como un solo cuerpo. A sus ojos, todos los hombres del mundo, ya sean extraños o familiares, lejanos o cercanos, mientras tengan sangre y aliento, son sus hermanos, sus hijos. Ni uno hay a quien no quiera proteger, preservar, ni uno cuyas necesidades morales y materiales no quiera satisfacer para llevar a cabo su voluntad de fundirse con los 10.000 seres. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un maratón, porque en 50 minutos meter la historia del confucianismo, pues bueno, espero que no se me hayan ido todavía. Así que voy a dejar de compartir para vernos las caras. Muchísimas gracias. Por tan excelente conferencia. La ventaja es que estas conferencias, hay que decirlo, también quedan grabadas. Estoy seguro que sin duda más de uno va a querer volver a ver el video, tomando nota. No, pregunta si se comparte el PowerPoint. Yo creo que no se comparte el PowerPoint, está la grabación. Tomen nota, es parte de la enseñanza, ¿no? Es parte del aprendizaje. Tomen nota. Y es esto, excelente. No sé si hubiera alguna pregunta del... Bueno, aquí en el chat veo... Bueno, quizás si hay alguna pregunta o si alguien ve por ahí
Sí, te avisaríamos, por supuesto. Sí, sí. Lo que yo indico es que, por si acaso, para que la gente esté, el público, los videos no se borran. Los videos que están en nuestras redes del Centro de Estudios Orientales pues, quedan allí permanente. Hay una pregunta aquí muy rápida. Sí. A ver, un segundo. Se fue. Disculpe, no me queda clara la ritualidad del confucianismo. Bueno, a ver, de aquí podríamos hablar. Yo creo que ahí la siguiente plática puede darles luz. Me parece que les puede dar mucha luz Ignacio Villagrán, pero básicamente es esto tienen que relacionarlo con lo que les he dicho. Realmente ahí hay un diálogo entre el confucianismo y otras corrientes importantes de la época, de las cuales ya no he podido hablar, como el moísmo, como el legalismo, que critican esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el moísmo tiene un concepto muy importante, que es el del amor universal, que tampoco no es lo mismo que el amor universal de Cristo, ¿no? Pero se podría hablar mucho de esto. Pero vamos, el hecho es que lo que dice Confucio es, bueno, lo que ahí dicen los confucianos, yo no puedo amar igual a mi hijo, a mi padre, a mi esposa, a mi soberano, al vecino de enfrente. Cada uno tiene una cierta relación y esa relación, digamos, cada uno tiene un papel en la sociedad y en su relación con los demás. Y esa relación es ritual. O sea, esa relación básicamente es el rito. O sea, uno tiene que respetar los ritos. Seguramente, pues, bueno, aquí entraríamos en otras cuestiones, ¿no? En la confrontación ideológica, económica y en el futuro, espero que no militar, pero lo temo, entre Estados Unidos y China. Son dos civilizaciones muy distintas. O sea, en Estados Unidos no existe el rito en este sentido, ¿no? Porque uno puede tratar igual a los demás. De hecho, a partir de la Revolución Francesa, nuestra propia civilización se basa en eso, en la igualdad ante las leyes. Por ejemplo, el legalismo, que es una de las grandes corrientes filosóficas que, aunque aparentemente desapareció, realmente nunca desapareció. Yo creo que de eso les va a hablar después también Ignacio Villagrán. Perdón, Nacho, que te estoy aquí... pero bueno, yo sospecho que vas a hablar de estas cosas. En fin, observa alguna similitud entre el pensamiento de Wang Yamin y el racionalismo de filósofos occidentales del siglo XVII como Spinoza y Descartes. Bueno, son dos mundos. A ver, a mí me resultaría quizá más fácil, es un poco más fácil, por ejemplo, entender los conceptos de Li y Qi en relación con la teoría ilemórfica de Aristóteles. El Li se puede parecer un poco a la forma y el Qi un poco a la materia. Wang Yamin es muy... es más, iba a decir, es más idealista. Lo que pasa es que realmente es realista. O sea, fíjense, con quien se compara muchas veces a Wang Yamin no es con Spinoza y Descartes, es con George Berkeley, es con los empiristas. Y sin embargo, aquí hay un problema, porque George Berkeley, él a partir del empirismo llega a unas conclusiones de que de lo único que nosotros podemos conocer es nuestras sensaciones, es lo que viene a través de nuestros sentidos. Por tanto, el mundo exterior, quién sabe si es verdad o no es verdad. Podemos decir que a lo mejor no es verdad. Bueno, finalmente Berkeley era un hombre de iglesia y dice, está bien, yo creo que el mundo exterior está ahí porque está Dios, pero Berkeley puede llevar al solipsismo. El solipsismo es pensar, en este mundo estoy yo solo, estoy yo y todo esto es
es una película. Miren, el cine nos ayuda mucho con esto. Matrix. Habrán visto la película de Matrix. Podemos pensar que esto es un Matrix, ¿no? La filosofía de Berkeley, la filosofía de Platón hasta cierto punto, es muy realista en este sentido. Wang Yanmin no, o sea, él es realista. Él cree que el mundo es así. Otra cosa es, o sea, cuando él propone que el conocimiento del mundo lo podemos hacer a través de la mente, es porque dice, bueno, si lo hacemos siguiendo el método de Chuxi, se nos puede ir la vida y no nos da tiempo. De hecho, hay algo de la juventud. Se dice que cuando era joven, Wang Yamin intentó descubrir el principio del bambú. Y estuvo ahí días y días y días tratando de encontrar el principio, el li del bambú. Y al final prácticamente se enfermó y dice, uff, si tengo este problema con el bambú, como para encontrar el principio del xiao o del ren o de cualquier cosa. No, pues tiene que ser a través de la mente, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo tenemos. Aquí veo otra pregunta, si quieren la última. ¿De qué manera se... Sí. Bueno, la última. ¿De qué manera se replicaba la relación jerárquica que existía entre el emperador y sus súbditos con la relación que existía entre el imperio chino y los estados de la sinosfera? Uf, esto es maravilloso. Esto yo creo que mucho más que yo es experto aquí mi querido Nacho. Yo creo, estas preguntas en parte van para ti, Ignacio, porque nos puede dar mucha luz, porque efectivamente, el emperador era el hijo del cielo, el Tianzi, y no solo eso, el imperio era el Tianxia. ¿Qué significa Tianxia? Todo lo que hay bajo el cielo. Es decir, la idea del imperio chino es una idea de imperio universal. Es decir, el emperador gobierna, es emperador del territorio de China, pero en realidad es un emperador universal. Y todos los estados de la sinosfera, como pone aquí, de la periferia, durante, qué sé yo, durante un periodo Japón, aunque Japón enseguida fue bastante díscolo y se fue, pero Corea, Vietnam, en otras ocasiones otros estados del sureste de Asia, finalmente está esa relación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su atención. Como esto va a quedar grabado, pues lo van a poder ver y ahí tienen la presentación, por supuesto. Como va a quedar grabado, yo no me voy a perder de ninguna forma esta conferencia y las otras que está dando mi querido colega y amigo Ignacio, pero yo ahora me tengo que ir. Así que, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio Cervera, director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, por habernos acompañado en la segunda fecha de la Jornada de Estudios Chinos. También agradecemos las preguntas y a continuación hay una pequeña pausa para terminar este video y reiniciar con la siguiente conferencia.